palabra maravillosa que nos ha regalado el Señor tiene por nombre Jesús, el ángel del pacto. Vamos a entregar esta palabra por su misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos en el libro de Malaquías 3, del 1 al 2. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego consumidor y como jabón de lavadores. Ese es nuestro Jesús. Amén. El ángel del pacto. Pero miremos, mis amados, cómo se va manifestando, cómo se va haciendo el proceso para que Él llegue a ser el ángel del pacto. Él fue el ángel del pacto en todos los pactos que Dios estableció con los hombres grandes de la Biblia. En la antigüedad Dios estableció pactos, muchos pactos estableció, muchas alianzas, porque un pacto es una alianza, es una decisión donde dos se ponen de acuerdo para lograr un propósito. Pero como Dios es soberano y Él no tiene que ponerse de acuerdo con nosotros para Él cumplir su propósito y lo que Él quiere con nosotros, es lo único que demanda de nosotros es un corazón dispuesto para Él establecer un pacto con nosotros. Esa es la única condición que Él ve en los corazones, en nosotros, los hombres. Un corazón dispuesto. Y Él decide con quién hace un pacto. El primer pacto lo hizo con Adán, donde quedó establecido la unión del hombre con la mujer. Ahí quedó establecido el primer pacto, el del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se ponen de acuerdo y viven bajo un techo, duermen en una misma cama, son marido y mujer. Ellos viven bajo un mismo proyecto de vida, donde han compartido sus ideales, han tomado la decisión de establecer una familia, de formar un hogar, de tener hijos, trabajar y vivir por ellos. Hay un pacto, hay un acuerdo, hay una alianza. Esa alianza queda establecida con Adán y Eva. Y Dios estableció pacto con Noé, cuando promete no desatar más diluvios sobre la tierra, después de haber destruido la tierra con el diluvio universal. Y cuando Él hace esa promesa a Noé, Él puso el arco iris por señal. Por eso, como hay un pacto que Dios hizo con los hombres, para no traer más castigo a la tierra a través de la lluvia, esos aguaceros que yo les he dicho, que quieren acabar con el mundo entero, no son de Dios. Así que Dios quiere hombres que se llenen de fe y que crean que Dios los puede utilizar para deshacer las obras de las tinieblas. Que cuando vean los truenos, los rayos y las centellas venir, es el enemigo rugiendo en los aires, diciendo allá voy, queriendo sembrar terror sobre los habitantes de la tierra, y se para un hombre. Si esto no es de Dios, si este aguacero que amenaza a caer no es de Dios, hoy aquí no llueve. Porque ese hombre cree en el pacto que Dios estableció
desde los tiempos de Noé. Y en esa forma Dios gobierna sobre la tierra. Es una manera. Y siguió avanzando el tiempo. Y Dios conoció a Abraham. Y Dios estableció un pacto con Abraham. Cuando lo estableció como padre de muchas naciones. Y puso por señal la circuncisión de todo varón que naciera de su linaje. Esa fue la señal que él puso como el pacto para el pueblo de Israel. Pero resulta que ahora en la fe de Jesús, nosotros somos del linaje de Abraham. Porque creímos en el Dios único y maravilloso. Y ya no nos circuncidamos lo que nuestro miembro, lo que circuncidamos en nuestro corazón. Esto arrancamos de nosotros todo lo que no es de Dios. Y por la fe, todos somos justificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y siguió avanzando el tiempo. Después de este pacto con Abraham, Dios hizo el pacto con Moisés. Cuando en el monte del Sinaí, Dios le dio la ley en tablas de piedra. La ley son los mandamientos para su pueblo. Allí Dios le dijo, el que cumpla con esto, vivirá. Cuando Él dice vivirá, está hablando de la vida eterna. El que sea capaz de cumplir con estos mandamientos, vivirá. Pero era tan fuerte para ellos poder levantarse solo por la sujeción a los mandamientos, porque recién con los mandamientos el hombre tuvo conciencia de pecado. Entonces habían costumbres que estaban demasiado arraigadas, malas costumbres que estaban demasiado arraigadas en los hombres. Y por la misericordia de Dios, para que el hombre pudiera tener la forma de irse redimiendo, Dios le reveló a Moisés el tabernáculo. Y fue establecido el tabernáculo de Israel. Porque aún a pesar de las tablas de la ley, como el hombre no tenía la capacidad de poder soportar lo que las tablas le exigían, entonces llegaba al santuario a lavar sus pecados. Y esos pecados solo los podía hacer con sangre. Alguien tenía que morir en su lugar. Sacrificaban ovejas, cabras, carneros, vacas, bueyes, palomas. Alguien tenía que morir en lugar del pecado para que fueran perdonados sus pecados. Pero quien ministraba en el tabernáculo, en el santuario de Jehová, era un sacerdote establecido por Jehová. Y ese sacerdote, antes de ministrar en el santuario para lavar los pecados del pueblo, primero tenía que lavar sus propios pecados. Y él tenía que hacer sacrificio de sangre también por sus propios pecados antes de poder ministrar en el santuario. Y había un lugar en el templo que era llamado el lugar santísimo. Ese lugar era el lugar más secreto y más santo que tenía el tabernáculo, donde se manifestaba allí la gloria de Dios. A ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote, que era Aarón, el hermano de Moisés, y solo podía hacerlo una vez al año, y no sin antes ofrecer sacrificios para limpiar sus propios pecados, para poder así ofrecer pecados por el pueblo. Entonces, como era una renovación diaria de estar haciendo sacrificios en el santuario, Dios, este pacto que hizo con Moisés,
más adelante lo anula, porque crea un pacto superior, que lo vamos a ver luego. El siguiente pacto que Dios hizo, lo hizo con David. Cuando Dios establece que su hijo Salomón sería rey. Este es un pacto donde Dios le dice al rey David que él va a perpetuar a su generación en el trono. Y esa generación iba a surgir después del rey Salomón. Dios le hace la promesa de que su hijo Salomón sería rey. Ese pacto es un pacto de la extensión del rey. Y ahora viene el pacto que nos interesa, el pacto de la nueva alianza, o el nuevo pacto a través de Jesucristo. Ese pacto que Dios hizo con nosotros, con su sangre, con la sangre de Jesucristo para eterna salvación. Ya con el pacto de Jesucristo no era necesario seguir haciendo sacrificios continuos en el templo. Porque ese sacrificio de Jesús, que fue hecho una sola vez y para siempre, basta y seguirá bastando para lavar los pecados de todo aquel que se quiera acercar a Dios. Entonces Jesús llega como el cumplimiento de la promesa de salvación hecha por Dios a través del pueblo de Israel para toda la humanidad. Pero estando ya presente Cristo, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 9, 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, ese tabernáculo es espiritual. Y no por sangre de machos, cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa sangre limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa es la vida que nos ofrece Jesús. Un solo sacrificio hecho una sola vez. Hecho una sola vez y para siempre. Y nos dice además el libro de Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que establece, que haré con la casa de Israel. Ahora nosotros somos Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Quién es el Señor? Jesús de Nazaret, Él es el Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice el Señor. Porque esos pecados, mis amados, y esas iniquidades que cometen los hombres, Él las cubre con su sangre. Por eso Él murió. Y Él no solo murió por los creyentes, Él murió por todos los hombres, por todos
Porque nosotros los creyentes estamos aquí porque hemos creído en Jesucristo y en la promesa de salvación, y estamos aquí porque nos hemos hecho discípulos de Él. Y no es que nosotros nos hemos hecho, Él nos hizo sus discípulos. Y solo haciendo los discípulos de Él, nosotros nos mantenemos en la salvación. Porque no es fácil caminar, aún creyendo en Jesucristo, no es fácil caminar en la calle y en el mundo sin caminar en los preceptos que nuestro Dios ha establecido. Por eso nos hacemos discípulos, para permanecer en Él, para que podamos cumplir su palabra, tal como Él la pide. Porque estando en el mundo, aún creyendo en Jesús, no nos garantiza que podamos recibir la herencia de la salvación. Y no va a ser por nuestras buenas obras, no es por nuestras buenas obras, pero nuestras buenas obras van a dar testimonio al incrédulo de lo que está haciendo Jesús en nuestras vidas. Porque la salvación es una gracia, es un regalo de Dios, que Dios se la da a quien Él quiere. Amén. Damos gloria y honra al Rey. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice el Señor, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque la sangre de Jesucristo es la que cubre nuestros pecados. Nuestras iniquidades las cubre. ¿Qué es la iniquidad? Es la maldad que una persona concibe en su corazón. Un tipo decidió, miró que a una persona se le cayó un dinero, la cartera, por ejemplo, se le cayó la cartera. Y esa persona dijo, ay, ahora que me descuide, que esa persona se vaya hoy la cojo. Maquinó en su corazón. Y la persona se fue, y llegó y cogió la cartera. Se llenó de iniquidad. Lo concibió desde que lo concibió en su corazón. La persona que comete un homicidio premeditado concibió el pecado en su corazón. Eso es iniquidad. La persona que decide vengarse por algo que le hayan hecho se llena de iniquidad. Por eso, el que no perdona tiene serios problemas. Porque la iniquidad se enquista en el corazón. Por eso es que hay que perdonar. Para que podamos ser perdonados. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, mis amados, según el libro de Hebreos 12, 24, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús. Porque no hay forma de que podamos hacerlo sin Jesús. El pueblo de Israel, ellos tienen toda una cultura según la religión judía. Y ellos ahorita hacen rituales y toda una cantidad de ceremonias para acercarse a Dios. Y ese pueblo ahorita, en estos momentos, está bajo maldición. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y habitó en medio de ellos, sus hermanos, ellos le rechazaron. Y desde entonces ese pueblo ha vivido como exiliado en su propia tierra. Ha vivido menospreciado, ha sido maltratado por todo el mundo, a todo lugar donde llega el pueblo de Israel. Hasta que reconozca que Jesús es el Señor. Y todo ojo le verá. Hay que traspasar. Y todo ojo le verá. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos al mediador del nuevo pacto.
Porque solo a través de nuestro Señor Jesucristo es que nos podemos acercar a Dios. Porque sin la sangre derramada no hay forma de que los pecados puedan ser perdonados. Entonces nos acercamos a Dios a través del mediador del nuevo pacto y nos acercamos también a la sangre derramada que habla mejor que la de Abel. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a su sangre y esa sangre está viva. Dice el libro 1 de Juan en el capítulo 5 que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, la sangre y el agua. Y los 3 concuerdan. Solo Dios da la sabiduría para poder usar estas 3 formas en las que Dios nos permite acercarnos a Él, a través del Espíritu Santo, a través de su sangre y a través del agua. Dios da la sabiduría para saber qué hacer en cada caso. Por lo cual, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar su sangre preciosa perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, en todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Podemos llegar en las condiciones que lleguemos ante su presencia y Él lo sabrá siempre, pero por el solo hecho de poder llegar rendido a sus pies, su corazón se derrama en misericordia en favor de su pueblo. Así que no le dé miedo acercarse a Dios. No le den miedo, no sientan pena, porque mucha parte del pueblo de Dios que ha vivido apartado de Él, dice que sienten ya vergüenza de poderse acercar a Dios. Ese es un engaño del diablo. Dios lo recibe a uno en cualquier condición. Porque somos como el hijo pródigo que regresa nuevamente a casa. Y hay banquete en el cielo. El cielo hace fiesta. Cuando un hijo regresa a sus caminos. Amén. Alabado sea el Señor. Jesús es fiel con lo que Él promete. Y como nuestro Señor Jesucristo es fiel con lo que promete, hay que tener gratitud. Nosotros tenemos que tener, mis amados, gratitud con nuestro Dios. Porque cuando Él establece un pacto, la lealtad a Él debe ser nuestra firma. Porque Él es fiel. Él no se tuerce. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él siempre cumplirá sus promesas. Él siempre cumplirá sus pactos que Él establece con los hombres. Entonces, la fidelidad de Dios es uno de sus grandes atributos. Él estableció un pacto con nosotros aquí en esta iglesia. Esta es la iglesia manantial del Espíritu Santo, iglesia profética. Y Él decidió, por su propia voluntad, hacer alianza con nosotros, con mi esposa y yo. Él hizo un pacto. Un pacto en el que se recibió una entrega, donde Él nos dio una asignación. Aparte del pastorado, nos dio el poderoso ministerio de las banderas. Y mantener una alianza con Él nos da a nosotros muchos privilegios. No todas las iglesias tienen alianza con el Rey. No todas las iglesias. Pero a Dios le plació hacerla con nosotros.
Él vio en nosotros unos corazones dispuestos y a Él le plació hacerlo en su propia soberanía. Entonces, se establecen pactos todo el tiempo. Los pactos, las alianzas, aquí en los hombres pululan a diario en la vida del hombre. Se hacen pactos cuando dos personas se asocian para formar una empresa. Establecen un pacto, una sociedad, eso es un pacto. Se hace un pacto cuando dos personas deciden enlazar sus vidas para formar un hogar. Ya lo habíamos visto. Eso es un pacto. Se hace un pacto cuando dos personas de una forma de pronto en su ignorancia deciden, se meten en un pacto como esto, vienen y dicen, el que se muera primero viene y se lleva al otro. Hacen ese tipo de pactos. Conozco gente que ha hecho ese pacto. El que se muera primero viene y se lleva al otro. Y bueno, para la gloria y la honra de Dios, la persona que hizo ese pacto llegó acá, a los caminos del rey. Ya estaba en los caminos, pero Dios la trajo aquí y esos pactos con la sangre del cordero se rompieron por su misericordia. Y efectivamente esos pactos se cumplen. Parece como si fuera un juego. Dos jóvenes, dos muchachos en su emoción, en su gran amistad, dicen, bueno, nos amamos tanto en esta amistad y somos tan entrañables que, o a veces los hacen entre las parejas, los novios, los maridos, las mujeres, el que se muera primero se lleva al otro y establecen pactos. Y efectivamente, el que se muere se lleva al otro. Muchas veces usted ve eso, ese tipo de situaciones en los matrimonios. Cuando se muere el uno, al poco tiempo se muere el otro. Al poco tiempo. Entonces, las familias, todas las familias, que son un regalo de Dios, la familia. Uno no escogió tener que papá o que mamá o que hermano. Dios lo estableció así. Cada persona tiene su padre y su madre, escogidas por Dios, sus hermanos, los que han gozado con el privilegio de tener una familia. Todos tienen pactos de sangre. Y hay pactos de sangre, después de eso, que no son de Dios. Porque el único pacto de sangre que nosotros conocemos después del pacto de la familia es el pacto que nosotros, los hijos de Dios, tenemos por la sangre de Jesucristo. De ahí en adelante, todo pacto de sangre que se haga es satánico, es un pacto diabólico y perverso, que está por fuera del orden y de la ley de Dios. Entonces, en esas condiciones, el hombre establece pacto con la muerte. Cuando una persona vive en pecado, establece pactos con las tinieblas. Esos son pactos con la muerte. Nos dice el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos.
Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. Y no, el que creyere no se apresure. ¿Quién es esa piedra? Jesús de Nazaret. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Estamos hablando de Jesús. Cuando llega a la vida de una persona y rompe con todas las maldiciones generacionales, con todos los pactos que el hombre ha hecho por sus pecados. Porque una persona, un pecador, vive haciendo pactos y renovando pactos con las tinieblas a diario. A diario. Las tinieblas, y más en este tiempo, ejercen una terrible influencia en los aires. La maldad se ha aumentado, los corazones se han endurecido, y esa tiniebla sobre los hombres es tan terrible y la opresión es tan fuerte que los hombres hacen pacto con las tinieblas consciente o inconscientemente. Consciente o inconscientemente. Inducen a los hombres a hacer pactos con ellos. A pactar con los demonios. Un mentiroso tiene pacto con las tinieblas. Tiene un pacto con la muerte. Un fornicario tiene un pacto con la muerte. Un adúltero, un homicida tiene un pacto con la muerte. Una prostituta, un drogadicto, un pacto con la muerte. Un alcohólico, un narcotraficante, un secuestrador tiene un pacto con la muerte. Una persona que vive en amargura tiene un pacto con la muerte, así sea de Dios, esa persona. Una persona que vive en depresión tiene un pacto con la muerte. Una persona que tiene problemas para perdonar tiene un pacto con la muerte. Y así sucesivamente. El pecado en sí lleva al hombre a establecer pacto con la muerte. Pero para eso está Jesús. Para eso Él vino. Para deshacer todas las artimañas del diablo. Para abrirle los ojos a los hombres. Y para que sean rotas todas las ligaduras y quebrantadas las cadenas de impiedad, y que puedan las prisiones ser abiertas para que el hombre, el pueblo de Dios, pueda vivir de una manera libre y pueda disfrutar aquí en esta tierra de las bendiciones que Dios da. Pero Él pone límites. Aún en medio de esa libertad, Dios pone límites. En muchas ocasiones Él pone límites. Todo es permitido, pero Él pone límites conforme al propósito que Él tenga con cada persona. Hay cosas que Él a mí no me permite hacer. Él me ha dado libertad de muchas cosas. Pero hay cosas que Él a mí no me permite hacer, pero a otros sí. A otros sí. Yo vivía antes buscando conocimiento, buscando conocimiento. Y el Señor me dijo: búscame en la intimidad, en la hermosura de la santidad, en esa luz
resplandeciente que solo yo puedo dar. Porque hay una conexión entre mí y ti. Búscame. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No a través de prédicas que yo he mandado para ti, por ejemplo. Entonces yo ahora miro las prédicas de estos tiempos donde ya los medios están muy abiertos y las personas comparten sus prédicas y sus experiencias y es hermoso, ¿no? Y yo escucho esos testimonios y la manera en la que Dios ha levantado a esos grandes hombres de Dios y de verdad que lo inspiran a uno. Lo inspiran a uno. Pero como esta iglesia, nuestra iglesia, manantial del Espíritu Santo, es una iglesia que trabaja bajo una revelación, este siervo no se puede salir de esa revelación. Este siervo no se puede salir nunca de esa revelación que Dios le ha dado. Por eso este siervo tiene mucho cuidado cuando le aparecen prédicas, cuando dicen cómo, por ejemplo, cómo alcanzar niveles espirituales. Yo no puedo hacer eso. Mire, un hermano me compartió una prédica de esas y el Espíritu Santo ni siquiera me permitió abrir. Me dijo, video privado, pantalla negra. Y lo intenté varias veces, porque yo en mi carne yo quería verlo, pero el Espíritu Santo no me dejó. Pero entonces, algo bonito de todo eso, cuando Dios me ha permitido mirar a esos grandes hombres de Dios y que comparten todo lo que Dios ha hecho con ellos, es confirmar lo que Dios ha puesto aquí en esta iglesia. Porque a veces le faltaba a uno la fe y uno decía, ¿será que yo esto me lo he inventado yo, que no vayan a decir que yo soy un hereje? Pero bendito el Señor que ha confirmado todo lo que nos ha dado, lo ha confirmado con esos grandes hombres de Dios. Y solamente tenemos que esperar nuestro tiempo. Yo anhelo hablar en lenguas, en diferentes géneros de lenguas. Pero no puedo ir por ese anhelo que yo tengo de hablar en lengua, ir a buscar una prédica que me diga cómo hablar en lengua. Yo no puedo hacer eso. Porque yo no sé bajo qué espíritu la persona que está compartiendo el mensaje, puede ser con muy buena intención, bajo qué espíritu esa persona alcanzó eso. Solo como por poner un ejemplo. Después por allá miré a otro que decía que cómo salir del cuerpo. Un hombre de Dios, muy usado y reconocido internacionalmente. ¿Usted cree que este siervo se va a meter en la locura de hacer lo que allí ese hombre de Dios explica para poder alcanzar y tener una comunicación con Dios? Porque él dice, ¿cómo salir del cuerpo para hablar con Dios? No, este siervo no puede hacer eso. No puedo hacerlo. Porque yo tengo claro de que hay un tiempo para cada cosa. Yo no puedo saltarme los procesos, no puedo saltarme los escalones. Yo quisiera salir corriendo y volar, pero el Espíritu Santo me pone freno. Me dice no. Despacio que voy deprisa. Y el Espíritu Santo me sostiene. Él es el que me sujeta. Por eso es difícil que yo coma alimento de otro lado. Porque el temor del Espíritu, el temor a Dios, me impide poder llegar y cometer la embarrada del siglo. Y comprometer no solo el alma mía, sino la de las personas que Dios ha puesto aquí en este redil. Esta es una iglesia de alianza, una iglesia de mucho compromiso para el reino. Porque esta iglesia es la que va a levantar a otras iglesias.
Esta iglesia es la que va a levantar a otros pastores de otras iglesias. Esta iglesia, manantial del Espíritu Santo, iglesia de pacto, iglesia de compromiso, es la que va a liberar a grandes hombres de Dios. La que lo va a dimensionar a ellos. Eso sí lo tengo claro. Pero yo, para poder ser usado en esa dimensión, tengo que ser levantado. Pero en la forma que Dios lo tiene establecido. No porque yo lo busque. Mi corazón siempre estará dispuesto para el Rey, como se lo he dicho muchas veces. Pero tengo que cumplir los procesos. Hay que cumplirlos. Entonces, por decir algo, eso es lo referente a nosotros. Y hay cualquier cantidad de pactos que las tinieblas quieren hacer con los hombres. Una persona va y vende su alma al diablo, hace un pacto y lo firma con su sangre. A diario se ve eso. Grandes cantantes hacen eso hoy en día. Grandes actores, futbolistas, beisbolistas. Escuchaba yo que esos beisbolistas hacen esos pactos y cuando ellos le dan al bat, le dan a la bola con ese bate, esa bola sale a la velocidad del rayo y lo que impulsa esa bola son los demonios, por ejemplo. Y ellos tienen que ir a renovar esos pactos cada año. Esos son pactos con las tinieblas, pactos con la muerte. Hay pactos que hacen las tinieblas con las personas y las personas ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Porque abren puertas muchas veces queriendo buscar luz y lo que hay es oscuridad detrás de ellos. Por eso el Señor me ha permitido a mí ser súper desconfiado. Muy, muy desconfiado. Es decir, Él me pone a filtrar muchísimo el asunto de las revelaciones que aparecen en las redes. Son unas extraordinarias. Pero yo nunca hago nada de lo que ahí dice, haga tal cosa, no. Pero hay otros que me inspiran, sobre todo cuando hablan del Espíritu Santo. Me encanta escuchar las prédicas sobre el Espíritu Santo. Dios me permitió establecer a mí el poder que viene de Él y el poder que viene de las tinieblas, porque yo lo experimenté en carne propia, este cuerpo. Y sentí el poder de Dios sobre mí y pude sentir el poder de las tinieblas. Pero Dios me dio el discernimiento para poder decir, este no lo quiero, y rechazar el poder de las tinieblas. Hoy en día, oigan bien, hoy en día muchas iglesias de Dios operan bajo ese poder de las tinieblas. Digo de Dios porque predican a Jesucristo y operan bajo ese poder de las tinieblas. ¿Y cuándo entra ese poder de las tinieblas a una persona? Cuando esa persona ha hecho un pacto con las tinieblas y ni siquiera se ha dado cuenta. Una forma de hacer un pacto con las tinieblas es vivir en desobediencia. Es vivir en rebelión. Una persona que vive en rebelión hace un pacto con las tinieblas. Los demonios ministran a esas personas así. Gloria damos al Señor que nos dio ese conocimiento. Por eso es que soy tan desconfiado. ¿Cómo será que el Señor puso esa desconfianza en mí desde que estaba en la universidad? Y no estaba
confiaba en los caminos de Dios. Vea, a mí me ponían los exámenes así, mis compañeros, para que copiara. Vea, copiar, mira. Y yo no copiaba porque yo creía y pensaba que lo de ellos estaba mal. Y yo en la universidad nunca le cogí copia a nadie, precisamente por la desconfianza. Si eso era en lo natural, ahora imagínense ustedes en lo espiritual. Por eso a mí Dios no permitió a mí que nadie me predicara el evangelio, porque yo no creía en nadie. Lo que ahora estamos recibiendo, lo he recibido porque Él nos lo ha dado. Ese es el alimento que nosotros estamos comiendo hoy en día. Y es bajo la revelación que está operando esta iglesia. Y el enemigo, que anda buscando la forma desesperada de engañar a los hijos de Dios, hace pacto con ellos hasta en la intimidad. Los demonios tienen intimidad con los hombres, con las mujeres y con los hijos de Dios. Y muchos hijos de Dios no se dan cuenta que tienen intimidad con los demonios. ¿Cuándo tienen intimidad? Cuando se acuestan en sueños con ellos, pero no se acuerdan. El demonio les borra los recuerdos, pero tienen intimidad con ellos. Esos son pactos con las tinieblas. Y hoy en el nombre de Jesús se rompen esos pactos con las tinieblas por su sangre preciosa. A veces, muchos hombres de Dios consienten voluntariamente tener relaciones en sueños, hombres, mujeres. Pues déjeme decirle, mi amado, está teniendo relaciones con los demonios. Son pactos con las tinieblas. Solo que esos son consentidos. Son consentidos. Hay otra forma que los demonios hacen pacto con los hombres. Y es a través de lo sacrificado a los ídolos. A través de la idolatría, el hombre hace pactos, cualquier cantidad de pactos. Vea, cuando a uno lo bautizan en la iglesia católica, se establece un pacto de idolatría. Y entran demonios aquí. Solo que la persona crece y por la misericordia de Dios esa persona despierta y llega a Cristo. Y por la sangre derramada, esos pactos se revientan. Hay pactos que se hacen a través de las comidas. Comidas sacrificadas a los demonios. Por ejemplo, usted va a una fiesta o a una reunión de unos amigos y a usted lo invitan, o bueno, usted llega al lugar y está pasando bueno en la fiesta, pero usted no sabe el motivo de la fiesta. Pero resulta que el motivo de la fiesta es que están celebrando porque coronaron un envío de droga, por decir algo. Están celebrando, están contentos porque eso les va a generar dinero, ¿cierto? Entonces celebran. Si usted como hijo de Dios come de eso que están ofreciendo ahí, sea comida, sea trago, sea dinero, tiene problemas, porque hizo pacto con las tinieblas. Si usted llega a un lugar donde hay personas que están compartiendo donde una familia que están compartiendo un sancocho, y ese sancocho fue hecho, por decir algo, con dinero robado, y usted se da cuenta
o no se dé cuenta, oiga bien, o no se dé cuenta que ese dinero es robado, usted hizo un pacto con las tinieblas y no lo sabe. Así de delicado es el asunto, mis hermanos. Pero la Biblia dice que uno, por causa de la conciencia, no pregunte por qué están celebrando y por qué se está repartiendo ese alimento. Simplemente si le ofrezcan, coma, pero bendígalo. Dios dice eso. Pero si usted sin preguntar se da cuenta, vomite entonces lo que comió. Y pídale perdón a Dios, que para eso es la sangre preciosa del Salvador Jesucristo. Es para eso. Hay pactos que los demonios hacen a través de las comidas y la gente no se da cuenta cuando las personas en sueños comen. Y a través de esas comidas va un hechizo diabólico, demoníaco. Y fue en sueños. Ya hizo un pacto con las tinieblas, ya tiene un demonio adentro y no lo sabe. Comieron, bebieron algo que los demonios le dieron. Usted se soñó que le dieron a comer algo o a beber algo y no se acuerda o medio se acuerda, pues tiene que cancelar eso. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Son pactos con los demonios, pactos con las tinieblas. Y vienen las ataduras y vienen los problemas. Cuando una persona practica la brujería de por sí, ya tiene un pacto con las tinieblas, ¿cierto? Pero si una persona, por decir algo, digamos, de una forma, en su ignorancia, esa persona llega y acompaña a otra persona y hacerse una vista. La persona que se va a hacer la vista automáticamente establece un pacto con las tinieblas. O si otra persona decide hacerle la vista a usted y usted se da cuenta y lo permite, automáticamente estableció un pacto con las tinieblas. Y hay una puerta para que entren los demonios en su vida, porque usted permitió eso. Y si usted es un hombre de Dios, no lo puede permitir. Y si esa persona que va haciendo, que va a hacerse la vista, lleva una compañía, y la compañía solo va como compañía, y así esa compañía lo espere acá afuera en la puerta de la calle y no entre, con el solo hecho de esa persona saber que usted viene a hacerse una vista, esa persona que está allá afuera, que lo acompañó, ya hizo un pacto con las tinieblas. Y no lo sabe. Están tomando conciencia de lo que es el asunto y cómo es el asunto de serio. Mire, se hacen pactos con las tinieblas, muchas personas nacen y cuando nacen por la religiosidad en las iglesias idólatras, esas personas se lo ofrecen a sus santos, le ofrecen a sus hijos, ofrecen sus hijos a los santos, al santo que sea, y sobre todo a la Virgen. Allí están entregando su hijo voluntariamente a las tinieblas. Ahí están haciendo alianza con las tinieblas, pacto. Y ese niño, y si ese niño crece, y ese niño confirma después ese pacto, esa entrega que hicieron con él desde pequeño las tinieblas, pues le puede pasar
lo que le pasó al hijo de esta Maribel Guardiola que entregaron esta semana. Un joven cantante de 18 años, una promesa en la música, con un futuro prometedor, ya lleno de riqueza, de abundancia, todo lo tenía. Falleció de un infarto fulminante. Me compartió la hermana que un video donde la mamá decía que se lo había entregado a la Virgen cuando nació. Pues ahí está claro, pacto con las tinieblas, y las tinieblas se cobraron con la vida del muchacho. Muchas personas llegan y dicen, no, yo te lo entrego a ti, Señor, Virgen, y tú me bendices y me das riquezas. Son pactos con las tinieblas. El Señor me llevaba a trabajar a obras donde la gente se moría por accidentes en las obras. Por la misericordia de Dios me permitió llegar a esas obras y romper con esos pactos que había, porque allá llegaban y hacían sus misas y ponían un altar a la Virgen. El espíritu demoníaco que opera a través de la Virgen es un espíritu que le gusta la sangre y en demasía. Y todas esas almas que se perdían, que se morían, esas personas que se morían en las obras, almas que estaban sin Cristo, sacrificadas para los demonios. Pero los dueños de sus obras sabían que tenían su pacto con la Virgen, pero no saben que tienen un pacto con los demonios, pacto con las tinieblas. Entonces el demonio hace que él prospere y que tenga más obras. Más gente se muere. Por la misericordia de Dios me permitió llegar a 2 obras diferentes. Casualmente, una era del papá y la otra era del hijo. Y eso se rompió por la misericordia de Dios, por su sangre preciosa. Nadie se murió en esas obras, con todo y su virgen. Entonces, el Señor me ha enseñado acerca del asunto. Miren, en mi casa se falleció una hermana, mi hermana Claudia. Mi hermana Claudia era una persona bellísima, era la persona conciliadora de la casa, era todo un amor. Todo el mundo lo quería, tenía esa facilidad para que todo el mundo quedara prendado de ella. Pero resulta que una vez mi madre se enfermó. Se enfermó mi mamá y dijeron en la casa, ay, que eso fue un brujo que le hicieron una brujería. Y por allá en las andanzas de mi hermano, por allá por Venezuela, conoció a alguien. Y él dijo, yo conozco a alguien que sabe que se le sube el diablo a la cabeza, los espíritus, y puede decir quién le hizo brujería a mi mamá. Y trajeron a esa persona de Venezuela acá. Ahí se estableció un pacto con las tinieblas, un pacto con la muerte. Me reveló el Señor que la muerte de mi hermana fue la entrega que se hizo por ese pacto. Los demonios se cobraron con el alma de mi hermana. Un alma buena. Un alma buena. Pero ¿cómo así si cuando hay ese tipo de entregas, cuando la persona, un padre abre una puerta de esas, automáticamente esa alma entra a ser propiedad del diablo? Porque su padre, su madre, lo vendió. Por fin pude entender por qué mi hermana sufrió lo que sufrió.
Ella recibía la quimioterapia porque ella murió de cáncer en la sangre. Y ella decía, cuando ya estaba en sus momentos de reposo, llamen a los bomberos. Ella estaba sintiendo el calor del infierno sobre ella. Son pactos con la muerte. Uno tiene que tener mucho cuidado hasta cuando escucha música. Es la forma más fácil de que los demonios ahorita hagan pacto con los hombres. Tienes que filtrar muy bien la música que escuchan. Muy bien. ¿A ustedes no les ha pasado que escuchan, por decir algo, una melodía, cualquiera que sea, y esa melodía les queda dando vueltas y vueltas y vueltas en la mente? Son programaciones. Programaciones. ¿Por qué no hacen lo mismo con una alabanza? Por ejemplo. ¿A ustedes no les ha pasado que miran un programa de televisión y de pronto se les queda fija una escena en particular? Son las ondas electromagnéticas sugestionando tu subconsciente para que hagas pactos con las tinieblas. Ya después tú vas a ver los resultados de todo eso. Entonces, mis amados, hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Todos levantemos las manos. En el nombre poderoso de Jesús se rompe, se quebranta, se explota, se destruye todo pacto con las tinieblas que venga sobre nosotros a través de las generaciones. Renunciamos a ellos, no los queremos, no los recibimos, los declaramos sin poder sobre nuestras vidas. Renunciamos en el nombre poderoso de Jesús a todo pacto con las tinieblas, a través de nuestros pecados, a través de la obra de nuestras manos, a través de las palabras maledicientes que han salido de nuestra boca, a través, bendito Dios, de lo que ha entrado por nuestros ojos, por nuestros oídos. Señor, perdona a tu pueblo. Renunciamos en el nombre poderoso de Jesús a todos esos pactos. No los queremos, no los recibimos y los declaramos sin poder sobre nuestras vidas. Porque tenemos un pacto superior. Un pacto con la sangre de Jesucristo, con la cual Él nos compró, con la cual Él nos lavó, con la cual Él nos salvó, nos redimió para Dios su Padre. Por eso a Él le servimos y por eso a Él nos damos. En el nombre poderoso de Jesús. Queda deshecho en esta hora todo pacto con las tinieblas, Señor. Y todas las personas que vayan a escuchar estas prédicas de aquí en adelante, Señor, que seas tú obrando, Dios mío, por tu sangre preciosa, trayendo libertad, bendito Dios, a la vida de toda aquella persona que escuche, Señor, esta prédica. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, el enemigo quiere separarnos. Quiere separar a los hijos de Dios. Quiere separar a los hijos de Dios de la sangre de Cristo. Esa es la tarea de Él. Y Él se esfuerza, ustedes no saben de qué manera. No duermen, no descansan, no comen, pensando cómo hacer maldad a los hijos de Dios, para hacerlos descarriar, para hacerles estorbo en el camino, para hacerlos caer. El diablo no tiene misericordia. Tenemos que ser, mis amados, conscientes que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No hay que darle lugar al diablo. Tenemos que estar siempre vestidos nosotros con los lomos de la verdad. En el día malo, vestidos con la atadura de Dios, los lomos de la verdad, la coraza de la justicia, siempre confiados en el evangelio del apresto, de la paz, puesto en nuestras cabezas el yelmo de la salvación.
Y lo que nos libra de las acechanzas del enemigo es el escudo de la fe. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso para poder soportar en el día malo. Y no en los hombres, no en el mundo vamos a encontrar la solución, solo en nuestro Dios. Cuando ya pase el día malo, Dios confirma en nosotros y nosotros confirmamos la obra de Dios en nuestros hermanos. Amén. Y el libro de Hebreos, capítulo 13, del 20 al 21, nos dice, para terminar: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Él es el Rey maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra.